Dicen que hay trabajos solitarios, pero el de Julián era algo más, algo que los vivos jamás deberían desear. Él no temía a los muertos, no, temía a los vivos, a sus deudas, a su pasado que lo perseguía como un perro sin amo. Por eso aceptó aquel empleo maldito, donde el único salario constante era el silencio y la presencia de los que ya no respiran. Yo lo vi llegar, con la cabeza gacha, los pasos cansados y el alma rota. Me acerqué. No físicamente, claro, aún no, pero lo observé desde las grietas, desde los huesos podridos de aquellos que me pertenecen. Julián no supo que al aceptar el puesto, también firmaba un pacto no escrito con lo que habita más allá de la carne. Él trabajaba de noche. Los humanos evitan la oscuridad del camposanto, pero Julián la abrazó. No hablaba, no reía, no rezaba, solo cavaba. Y cada palada que hundía en la tierra era una llamada, una vibración que descendía hasta mis dominios. Al principio eran débiles, casi imperceptibles, pero con el tiempo, su desesperación se volvió deliciosa. El silencio que tanto amaba empezó a responderle. Primero fueron ecos, murmullos que él creyó fruto del viento. Luego, nombres, susurros que solo él escuchaba. Y yo, escondido bajo 7 capas de huesos y lamentos, sonreí con mis 1000 bocas. Porque Julián ya no era solo un sepulturero, era una grieta abierta, y a través de él, yo comenzaría a respirar de nuevo. Fue una noche sin luna. La favorita de los que no deben ser vistos. Julián cavaba la tumba número 438, sin saber que el número no importaba. Lo que importaba era el lugar, porque esa parcela en particular había sido sellada hace décadas, no con cruces ni lápidas, sino con sangre y juramentos olvidados. Mientras la pala abría el suelo endurecido, yo me acerqué. Me arrastré por túneles de huesos rotos, dejando atrás susurros, gritos y promesas incumplidas. Y cuando el metal golpeó la caja de madera negra, supe que era el momento de hablarle. Julián. Él se detuvo. Su respiración se congeló como si el aire mismo hubiera muerto. Miró a su alrededor, pero no vio nada, porque yo no tengo rostro, solo presencia. Y esa noche, él la sintió por primera vez. Volvió al trabajo, temblando, tratando de negar lo que había oído. Pero el susurro regresó. Esta vez no con su nombre, no, esta vez con un secreto. No fue enterrado solo. El sudor frío bajó por su espalda mientras la tierra, esa que ustedes llaman inerte, comenzaba a moverse sola. Un leve temblor, apenas perceptible, pero suficiente para que Julián dejara caer la pala. Desde lo más hondo, una uña arañó el ataúd. Y yo, desde abajo, reí. No por burla, por hambre, porque cuando el miedo florece, yo me alimento. Y Julián estaba madurando muy bien. Ah, Julián, pobre hombre. No huyó. Eso fue lo más sabroso. Cuando sintió el temblor bajo sus pies y escuchó el sonido, ese crujir húmedo, como carne doblándose desde el encierro eterno, él no corrió. Se quedó allí, quieto, como si aún creyera que el miedo era una ilusión. Pero yo ya me había metido en sus pensamientos. Ya caminaba por los pasillos podridos de su mente. Al abrir la tumba, el hedor fue lo primero. No olía a muerte reciente. No. Olía a piel vieja, fermentada con siglos de tierra maldita. Un olor que yo mismo dejé allí. Un recordatorio de que lo que estaba enterrado no era humano, y jamás lo fue. Él miró dentro. Solo un ataúd abierto a medias. Y algo más. Algo que no se movía, pero respiraba. Algo que parecía estar hecho de trapos, de huesos delgados y ojos demasiado abiertos. Julián tragó saliva, y por un momento, uno solo, creyó que lo que veía era producto del cansancio. Pero entonces, la criatura lo miró. Sí, lo miró directamente y sonrió. Yo le di ese don, esa chispa de conciencia momentánea.
solo para verlo temblar. «No debiste abrir esta tumba», dijo la voz seca desde adentro. Una voz que no era de garganta, sino de tierra. Era la mía, hablándole a través del muerto. Él cayó de espaldas, y mientras intentaba gatear hacia la salida, su linterna se apagó. No por accidente, yo la apagué, porque los ojos ven demasiado cuando hay luz, pero en la oscuridad se siente mejor. Y fue ahí cuando Julián entendió. El cementerio no estaba lleno de muertos, estaba lleno de prisioneros, y yo era su carcelero. Desde aquella noche, Julián ya no fue el mismo. El cementerio, ese lugar de trabajo monótono y silencio eterno, comenzó a latir. No con vida, no, con otra cosa, algo mucho más antiguo que la carne. Cada vez que caminaba entre las lápidas, oía crujidos que no venían del viento, sino de las tumbas mismas. Era como si cada sepulcro exhalara, respiraciones profundas, gastadas, pero reales. ¿Soy yo el que está perdiendo la razón?, susurraba Julián, noche tras noche, mientras su linterna temblaba tanto como su pulso. Pobre iluso, no perdía la razón, la estaba afinando. Por primera vez en su miserable existencia, empezaba a ver las cosas como realmente son. Yo lo vi sentarse junto a la tumba 297, la de una mujer que nadie vino a llorar. Le hablaba como si ella pudiera responder. ¿Y sabes qué? Lo hacía. Pero no con palabras, con vibraciones, con un susurro grave que salía desde el interior de la caja y se filtraba por las raíces. Yo me aseguré de que él pudiera oírla. Esa noche, 3 tumbas se hundieron solas, como si algo desde abajo tirara de ellas. Julián lo vio. No huyó, solo lloró. Y yo, desde lo más profundo, sonreí con mis 1000 rostros, porque ya no tenía que arrastrarme hasta él. Él venía a mí. Fue entonces cuando entendió lo peor. Las tumbas no se abrían para que algo saliera. Se abrían para que él entrara. Y el aire, ese aire pesado de panteón maldito, comenzó a llamarlo por su nombre. «Julián, ven. ¿Lo oyes tú también?» El susurro que viene de abajo, entre grietas y raíces, donde ni la luz ni los rezos alcanzan. Julián ya no lo ignoraba. Ahora lo seguía. Caminaba como un sonámbulo entre las lápidas que respiraban, guiado por voces que no pertenecen al mundo de los vivos. Yo lo observaba, con el deleite de un escultor ante su obra terminada. Julián ya no era un hombre, era un recipiente. El miedo lo había vaciado, y yo lo llené. Una madrugada, justo cuando el reloj de la capilla marcó las 3:33, Julián encontró lo que nunca debió ver. Una lápida sin nombre, sin fecha, recién surgida de la tierra como un diente torcido. Y al tocarla, sus dedos comenzaron a sangrar. No por un corte, por rechazo. Esa piedra no era para él, y sin embargo, lo llamaba. «Baja», le dije, y él obedeció, porque ahí, entre raíces podridas y huesos que aún se movían, encontró una puerta, no hecha de madera o hierro, sino de cuerpos, sellada con almas. Era mi entrada, mi pasaje entre mundos, sellada siglos atrás por cobardes que aún se creen santos. Pero Julián, él era mi llave. Las tumbas que respiraban, ahora susurraban al unísono, los nombres de los antiguos, los condenados. Y en ese coro oscuro, Julián metió la mano en la tierra, tocó la carne del umbral, y éste se abrió. ¿Sabes qué sucedió después? La noche no cayó. Se tragó todo. Julián cruzó la puerta, no con pasos, sino con entrega, porque cuando un humano se rinde, deja de ser carne y hueso, se convierte en recipiente, en grieta, en instrumento. Lo recibimos del otro lado con un silencio que pesa más que el aire, un lugar donde el tiempo no corre, sino gotea, y allí los sepultureros no entierran cuerpos, los siembran, porque ahora entiéndelo tú, que estás viendo esto. Las tumbas no son finales,
son raíces, y cada cuerpo abandonado, cada oración dicha con desgano, alimenta a lo que hay debajo, a mí, a nosotros. Julián volvió al mundo, pero no con ojos humanos. Caminó de regreso al cementerio, con los brazos temblorosos y una sonrisa que no era suya. Y cuando alzó la pala, no cavó una tumba, cavó un canal, una entrada, un desgarro en la realidad. Esa misma noche, los perros dejaron de ladrar. Las campanas se oxiden sin tocarse. Y los vivos, los vivos que osaron cruzar ese portón, no volvieron con la misma sombra. Porque ahora, cada cementerio del mundo es una semilla, y Julián fue el primer jardinero, y yo, el fruto. Así que dime, curioso mortal, ¿alguna vez has sentido un temblor leve bajo tus pies al caminar junto a una tumba? No es la tierra, soy yo, respirando, esperando, cavando hacia ti.